Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, oidores y veedores de la Comuna de la Palabra. Buenas tardes en México, 12 horas. Buenas tardes en Santiago de Chile, con 3 horas de diferencia, deben ser las 3 de la tarde. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos siguen desde más allá del charco o allende el charco. Hablo de España, hablo de Francia, Praga, Dinamarca, que sí nos siguen, no sé por qué. Amigos seguramente nos siguen por allá. En Sudamérica, naturalmente en Chile, desde la Universidad de La Serena hacia la frontera con Perú, naturalmente en Perú, en Argentina, en Colombia, en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, en Puerto Rico y en algunas regiones de México. Nuevamente, como cada semana, la Comuna de la Palabra comparte una charla el día de ahora con un joven al que presentaré en unos momentos más. Y no por joven es inexperto, neófito e ignorante, aunque toda la vida somos neófitos todos de alguna o de otra manera, y esto significa que efectivamente seguimos aprendiendo. No quiero dejar, como cada semana hago, de decir, ya ha transcurrido una semana más, ya prácticamente estamos a una semana de iniciar el mes de marzo, y el gobierno y Estado mexicanos aún tienen la deuda histórica con el pueblo de México y los pueblos del mundo de una explicación creíble y verosímil sobre lo que aconteció con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tuxtla de Guerrero, porque la mentira histórica, pese a que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Barbas, Alejandro Encirna, dijo que eso era la mentira histórica, una mentira. Aunque el representante del gobierno en turno, Enrique Peña Nieto, dijo que era la verdad histórica, hoy se sostiene que es la mentira histórica. Y sin embargo, el gobierno en turno no ha sido capaz de dar la verdad histórica. Una explicación verosímil y creíble para los padres que no han muerto aún de los jóvenes estudiantes del normalista, además de la larga estela de muerte que nos persigue, no solo por COVID, que ya tenemos cerca de 200,000 en este país, que no es una cifra despreciable, pero tenemos también más de 100,000 desaparecidos. Valga el término desaparecido, la realidad. Y los seres humanos ontológicamente no desaparecen. Algo hacen. Y el Estado y el gobierno mexicanos han sido incapaces de brindar seguridad y de dar explicaciones y presentar o con vida o con verdades qué ha pasado con todas estas personas. No hablo de muertes y de feminicidios, solamente hablo de la pandemia del COVID. Por ello no quiero dejar de recordarlo como cada semana hago hasta que el gobierno dé una explicación clara, increíble. No quiero dejar tampoco de agradecer y de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana, Anaí, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que ya tiene más de 8 años, también desaparecida en contra de su voluntad, y su pareja vilmente asesinada cuando a ella la sustrajeron, la abdujeron o quién sabe qué hicieron con ella. Ni han dado explicación creíble y verosímil a sus familiares, y como no tenemos la certeza y la evidencia de que estamos viva la llevaron, viva la queremos, y
era estudiante de nuestra Facultad de Psicología en la UAM. Un saludo también a Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Nay. No quiero dejar de agradecer al biólogo Enrique Sánchez Salinas por la recomendación que nos hizo de invitar al biólogo primero, egresado de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es decir, el Venado, y luego se fue a hacer una maestría y un doctorado sobre cuestiones de vectores, virus y otras cosas más con los burros blancos del Politécnico. Y ahora está haciendo un postdoc en Santiago de Chile, en nuestra hermana República de Chile, donde ha venido trabajando por lo menos el último año sin cesar sobre la investigación específica del coronavirus. Me gustaría lanzar unas 2 o 3 preguntas al vuelo y a partir de ahí iremos comentando. Luis Antonio Alonso, doctor, pero siempre digo biólogo, porque además de no haber sido psicólogo, muy probablemente hubiera sido biólogo por teoría de la evolución. El mero día de elegir carrera, yo ya sabía que iba para psicología desde secundaria, pero ese día me dijeron segunda opción, dije, la madre, ¿cuál? Pues biología. Pero como tenía pase automático en esa época, entré en directo a psicología. Si no, pobre biologaba. ¿Quién sabe qué hubieran hecho conmigo ahí, sobreviviendo cuestiones de genética y de etología, pero sobre todo evolución y etología? Quizás psicología animal, dijeran otros, desde Lorenz, Eibesfeld, Tinbergen, la misma Jane Goodall, y otros más. Indudablemente mucho se ha dicho qué carajos son los virus. Alguna vez cuando yo sí leía de biología, por ejemplo a Jacques Monod, El azar y la necesidad, y cuando leí algunos trabajos de Le Bontin sobre cáncer y virus, ¿qué onda con los virus? Y cuando leía Dolzhansky, porque sí leía Dolzhansky, me di cuenta que mi creencia de que las mutaciones eran resultado de que no sabemos estar medicinados ni relacionarnos con la naturaleza. Comprendí que la mutación era parte también de la evolución, no solo la selección natural. Pero pues las reducciones en uno y otro lado son maravillosas. Un segundo asunto es qué son las mutaciones, porque si nosotros cambiamos para resistir un virus, una bacteria o lo que sea, nuestro sistema inmunológico, que algunos neurólogos y neurocientíficos le llaman ya el 7º sistema de información sensorial interna, ¿cómo se da cuenta nuestro sistema que hay un agente al que hay que atacar o defenderse de él? Y si no lo conocía, ¿cómo lo reconoce? Debe haber mecanismos biológicos que permiten los procesos de identificación de un agente que puede ser nocivo y creas mecanismos de autoprotección. Pero así como tú los creas, supongo los virus, las bacterias y los otros organismos crean sus propios mecanismos de autoprotección, si no, no sobrevivirían. Y no todos los virus y bacterias son nocivos. También tengo esa idea. ¿Qué onda con los virus? ¿Qué onda con las bacterias? Pero en este caso el virus, coronavirus. ¿Y qué onda con las mutaciones? Porque eso de las mutaciones nos ha tenido que si sí a las vacunas, que si no a las vacunas, que si con las vacunas nos modifican la información genética del organismo. Me olvido de los microchips, que si la Sputnik nos va a meter ideología comunista o no, aunque Putin tiene de comunista lo que yo tengo de Caperucita Roja. Pero bueno, tengamos que ni Xi Jinping de China, ni Putin son comunistas, como yo no soy atleta de los 100 metros con obstáculos en silla de ruedas. No, ni nos van a meter microchips, esos ya están en los celulares, en las computadoras, satélites y demás. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué papel juegan en este mecanismo biológico de la protección
inmunológica. Cierro mi boca porque el que sabe es el doctor Luis Antonio, y si no, ¿para qué lo invito si el único que va a hablar yo? Y le agradezco su generosidad y su tiempo. Adelante, doctor. Hola, 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 ¿qué tal? Muchas gracias por la lección. Pero bueno, primero que nada quisiera agradecer a ti, Enrique, y a tu tocayo, por supuesto, al otro Enrique, por la invitación que me hicieron a participar y sobre todo a charlar con ustedes sobre esto, qué son los virus, qué son las mutaciones y qué pasa con las vacunas, ¿no? ¿Qué onda con los virus? Entonces, en primera instancia vamos a definir ciertos términos pero básicos para ir entrando con la pista ya más pavimentada sobre qué son los virus, qué son las mutaciones y qué es el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2, como le llaman allá en México, y cuál es el efecto o cuál es el alcance más bien de las vacunas ante esta serie de mutaciones que se han visto sobre este nuevo coronavirus. Bueno, en primera instancia hay que partir que es un virus. Un virus, como bien lo dijiste, es una entidad biológica. Un virus es una entidad biológica que necesita de una célula forzosamente para poder replicarse, para poder generar varios virus, para poder generar la progenie. Pero como toda entidad biológica, los virus también están sujetos a las mutaciones, es decir, a presiones ambientales, a varios tipos de presiones que le van a conferir ciertos cambios o van a ocasionar ciertos cambios que le van a favorecer o no, porque no toda mutación, una mutación puede ser para bien o puede ser para mal, entonces que le pueden conferir cierta ventaja evolutivamente hablando, y bueno, hay que aclarar aquí que los virus y los seres humanos, siendo un poco antropocéntrico, han venido coexistiendo de la mano durante varios años, ¿no? Entonces, esta coexistencia le ha favorecido tanto a uno como a otro. Por ejemplo, hoy en día sabemos que parte de nuestro genoma viral, el 8% es de origen viral. O sea, no nos creamos que nuestro genoma humano es 100% humano. 8% vienen de virus y no hablar de bacterias. También tenemos un montón de bacterias comensales en nuestro organismo. Pero bueno, partiendo de esto, sabemos ahora que hemos estado evolucionando o coevolucionando y de esta manera, tanto los virus como nosotros tenemos la oportunidad o la ventaja de podernos llevarnos bien o podernos llevarnos mal finalmente. Entonces, como bien lo mencionaste, cuando el virus entra a nuestra célula, él monta una serie de mecanismos para poder replicarse, pero nosotros también montamos otras series de mecanismos para poder evitar la replicación viral, porque bueno, finalmente si somos claros, cuando el virus entra, se replica y se multiplica a gran escala, nos puede ocasionar un daño, ¿no? Un daño que finalmente termina con enfermarnos, por ejemplo, un resfriado común. Pero hay otros virus que no ocasionan daño y que pasan prácticamente desapercibidos. Entonces, no todos los virus son malos, eso es un hecho. Pero bueno, hablando del contexto de que producen una enfermedad, estos virus tienen que montar también ciertos mecanismos, como lo mencioné hace rato, para evadir la respuesta inmune, porque finalmente nuestra respuesta inmune es la que nos va a ayudar a protegernos de estas infecciones o desarrollar la enfermedad severa o desarrollar los casos graves de la enfermedad en este caso. Para aterrizar un poco también el panorama, hay que aclarar que nuestro sistema inmune está dividido en dos grandes sistemas, el sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. Un sistema inmune innato está dado generalmente por células de la primera línea de defensa, son como los caballitos de batalla que van primero a combatir estas infecciones, ya sea bacterias, ya sean hongos, ya sean virus o parásitos. Y otra que es la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta inmune ya de segunda línea, es un poco más retardada versus con la primera, pero es más específica y más duradera, es decir, a largo plazo. Entonces, tenemos estos dos sistemas que evolutivamente hablando nos costó trabajo tenerlo y por eso estamos donde estamos ahora. Y eso ha sido parte fundamental para poder contrarrestar varias infecciones o poder eliminar ciertos patógenos. Pero efectivamente, nosotros tenemos todas estas herramientas y los virus tienen otras para evadir la respuesta inmune.
Entonces, ha sido es una parte de coexistir, una parte de coevolucionar, y lo hemos hecho haciendo por miles de años. Así es que esto va a seguir ocurriendo mientras nosotros existamos, mientras ellos existan, y así va a ser. Hay una duda que tengo de antaño, porque los maestros biólogos que me formaron en la secundaria me decían que los virus no son agentes que estén vivos, fuera de un organismo. Es decir, tienen una estructura, voy a utilizar un término que no es correcto, pero que intento ser claro con él. Una estrategia parásita. Si no se meten dentro de otro organismo y lo infestan, de hecho, infección deriva de infestación. E infestarse es llenarse de muchos miembros de ese mismo agente. Tú utilizaste el término de biólogo, replicación, que es equivalente, supongo, a reproducción. Si no es así, creo que sería bueno que de una vez me lo precisaras. Para replicarse un virus, necesita de elementos de los cuales no dispone y que están en el organismo receptor. Eso es lo primero. Lo segundo, el virus al replicarse te invade. El virus produce la enfermedad. O dos, el organismo, como en las influencias, defendiéndose, utiliza la estrategia de la solución clarifinante. Nos chingamos al virus, pero también nos chingamos al paciente. Esas son las influencias. Parece ser que resulta peor el remedio que la enfermedad. Producción de moco, tos, inflamación pulmonar, coagulación de la sangre, todo este tipo de reacciones que el organismo realiza, supongo son para darle en la torre al virus. Sin embargo, también le dan en la torre al ser que es receptáculo de tales virus. Es decir, la enfermedad es la reacción propia del organismo ante el agente externo. No es que el virus te inyecte la enfermedad. Dos, no sabemos con qué reacciones va a actuar el organismo ante agentes que no conocía. Ante los conocidos creo que ya más o menos se tiene idea, por eso están los medicamentos que tienen esas reacciones del organismo. Estornudos o producción de histamina y todo lo que hagan el organismo. Esta codependencia entre el organismo recipiente y el organismo que invade al organismo recipiente, entonces sí se vuelve un ser vivo. Pero eso de decir, el virus se muere a las tantas horas en el aire. Los virus viven y mueren así, fuera de un organismo. ¿Qué onda con los...? Porque tenemos una visión muy antropomórfica o muy biológica del virus, valga mi concepto de biológico, de que el virus está ahí esperando a ver cuándo te jode la existencia. Y tengo la impresión de que no es necesariamente así. Ahora bien, tienes un sistema de defensas de primer orden, linfocitos, leucocitos, de primeros caballitos de batalla que enfrentan a la gente que viene. Pero si no tiene los recursos ese soldado para enfrentar al adversario, tiene que generar de segundas fases, que supongo son los sistemas inmunes de segunda generación. Valgan mis metáforas casi ajedrecísticas. Conviertes el cuerno en reina para Exacto. poder enfrentar lo que venga, o en caballo, o en torre, o en lo que quieras, ¿sí? Y cada pieza tiene un tipo de movimiento a diferencia de otra. Pero la enfermedad es una reacción del propio organismo ante la gente. Que hasta ahora, en el caso del coronavirus, por ser novedoso, letal, etcétera, el resultado no ha sido el que hubiéramos deseado. Sin embargo, esas mutaciones hacen que los mecanismos de segunda o tercera generación, como son las vacunas, ¿sí? Pierdan eficacia. Porque ¿qué es una mutación en el sentido?
En primer lugar, yo creo que podemos empezar a hablar de los virus. Como bien lo mencioné, son entidades biológicas que necesitan replicarse, necesitan de una célula que está ahí para poder entrar y replicarse y poder generar la siguiente generación o producir la siguiente generación, como lo mencionaste. Hay que aclarar, como no todos los virus son malos. Hay virus buenos o virus que no nos van a ocasionar ningún malestar, al menos, o van a producir una enfermedad, como lo mencionaste. Entonces, bien, el término parásito podría meterse ahí, pero como menciono, no todos los virus van a ocasionar esta enfermedad o no van a ocasionarnos ningún daño, entonces no caen dentro de esta categoría, ¿no? Podrían ser algo así como comensales o podrían jugar un proceso de mutualismo, ya que hemos estado evolucionando junto con ellos. Entonces, como bien lo dijiste, estos virus al momento de replicarse, no es que nos quieran ocasionar un daño, su objetivo no es llegar y decir, me voy a replicar en ese humano o en ese animal porque le quiero ocasionar ningún daño. No, de ninguna manera el virus está ahí para ocasionarnos ningún daño. No nos quedemos con esa idea. El virus llegó ahí y lamentablemente, como el virus del SARS-CoV-2, el virus antes no, este virus es nuevo, es novedoso, al menos para nosotros, en células humanas, es decir, que nos daña a nosotros, pero el virus ya existía desde hace un rato y claro, hubo un rearreglo, como bien dices, hubo mutaciones, pero también hubo inserciones, que más adelante, si quieres, podemos hablar un poco de esto, porque hay diferentes tipos de mutaciones, es decir, hay mutaciones en donde se quitan, hay mutaciones donde se agregan, hay mutaciones donde prácticamente se recombina todo un trozo de un material, de un genoma con otro virus. Entonces, estas recombinaciones lo que hicieron es de que en algún momento desafortunado, el virus de SARS-CoV-2, que bien se sabe ahora mediante análisis de secuenciación, que ahora tenemos bastantes análisis de secuenciación, hasta hoy en día me parece, hasta ayer creo que estaba leyendo, hay 500, algo así como de más de 500,000 de genomas de SARS-CoV-2 secuenciados en la base de datos. Entonces, hemos estado siguiendo la evolución de este virus de una manera impresionante, de una manera en tiempo real desde que apareció. Y bueno, los indicios al menos nos indican que vienen de murciélago. Y hay un intermediario que no queda claro de dónde viene. Todavía, a pesar de la tecnología que tenemos hoy en día para hacer secuenciación a diestra y siniestra, no sabemos de dónde viene. Existe ahí hay muchos artículos que sustentan que el pangolín es uno de ellos. Entonces, ¿y cómo sabemos todo eso? Sabemos todo esto porque igual tenemos experiencia de otros coronavirus que han estado en nuestro sistema, es decir, nosotros hemos estado en contacto con ellos, pero no nos damos cuenta. Mira, así nada más para decirte, antes del 2019 había 6 coronavirus ya identificados que infectan a humanos, porque los coronavirus infectan a otra clase y comúnmente a otros animales, como por ejemplo cerdos, aves, algunos reptiles, entre otros animales. Entonces, antes del 2019 había 6 coronavirus, 4 coronavirus estacionales que ocasionan gripas comunes entre los humanos. Ajá. Y había 2 que sí ocasionaron pandemias. Ajá, anteriormente, está en el 2002, que fue el SARS, ajá, y en el 2012-2013, que fue el MERS, ¿no? El SARS originó también en Asia y el MERS se originó en el Medio Oriente. Entonces, con base a estos datos previos que nosotros ya teníamos de estos coronavirus anteriores al SARS-CoV-2, entonces ya teníamos indicios más o menos de los rearreglos o de las inserciones de material genómico que se pueden dar para poder ocasionarnos un daño. Es decir, en este caso, pongamos un ejemplo, un cerdo tal vez pudo haberse infectado con coronavirus de cerdo, pero también con coronavirus de murciélago, y entonces hubo una recombinación de material genómico y por azares del destino, lamentablemente una persona llegó, se alimentó tal vez de ese cerdo y entonces se infectó la persona. Ahora, este brinco de una infección a un animal a una persona se llama zoonosis. Y esto generalmente o habitualmente ocurre de manera muy común, más de lo que uno cree, pero ya que el humano pueda replicar o sostener la infección
del virus es otro rollo, es otro cuento aparte. Y para que eso ocurra, o sea, la probabilidad es muy, muy baja y pues lamentablemente ocurrió. En el 2019 lamentablemente ocurrió y eso ocasionó lo que fue la pandemia que comenzó del año pasado y que hoy en día hemos tenido conciencia todos nosotros de lo que ha pasado, ¿no? Pero finalmente el virus no evolucionó o no quiso ocasionar un daño de esta manera o de esta magnitud a la persona. Y bien como tú mencionas, el virus se va a replicar, se va a comenzar a replicar dentro de la célula y va a empezar a generar muchas partículas virales y esas partículas virales lo que van a hacer es infectar a la célula vecina, pero también van a infectar de manera sistémica varios tejidos. Entonces, aquí es muy importante en el caso de SARS, del nuevo coronavirus, es de que tenemos un pico de infección, y este pico de infección se puede alcanzar antes de que las personas sientan síntomas, es decir, antes de que las personas se sientan mal. Y como bien mencionaste, las personas se sienten mal porque nuestro cuerpo está tratando de eliminar los virus, la cantidad inmensa de virus que en ese momento existe. ¿Y cómo lo elimina? Subir temperaturas, producir citocinas proinflamatorias o que son moléculas que van a producir inflamación finalmente y que en algún momento, bueno, su objetivo de esta inflamación o el objetivo de producción exacerbada de estas moléculas es eliminar el patógeno. Pero lamentablemente al hacerlo también nos dañan y no nada más hay producción de estas moléculas o citocinas proinflamatorias, que es lo que comúnmente se le llama, sino también hay un arsenal como de células. Tenemos a los linfocitos T citotóxicos, tenemos a las células NK, tenemos un arsenal de células que en ese momento están jugando un papel importante para contener la infección, pero que desafortunadamente también nos ocasionan un daño, ¿no? Entonces, como te menciono, algo característico de esta enfermedad nueva, es de que tenemos un montón de gente que es preasintomática, es decir, cuando tenemos tanta cantidad viral y no tenemos ningún síntoma todavía, que ocurre entre los 3, 4, 5 días, y todas las personas siguen yendo a la calle, siguen yendo a comprar, siguen yendo al banco. Entonces, hacen su vida normal antes de empezar la sintomatología y entonces eso ocasiona que el virus se pueda esparcir de una mejor manera. Esta es la característica de este virus y por la cual ahora tenemos muchos casos. Creo que el día de hoy, si no mal recuerdo, el día de ayer en la noche estaba leyendo, tenemos 111 millones de casos ya registrados a nivel mundial. Es interesante también el asunto de la relación entre el organismo huésped, y el virus, o bacteria o lo que sea, en este caso el virus. Tengo la impresión de que la mayoría de los políticos, llámese Andrés Manuel López Obrador, llámese Hugo López-Gatell, o la mayoría de los grandes ricachones, llámese Carlos Slim, o el cardenal primado de México, Norberto Rivera Carrera, o llámese presidente de Brasil, o llámese primer ministro de Inglaterra, no se mueren ellos, pero los que no son ellos sí se mueren. Pareciera ser que los huéspedes políticos de ahora, vamos hasta Donald Trump, parece que dio positivo también. No se mueren ellos, quedan en niveles leves. No sé si ser políticos les dé más inmunidad. No, fuera de la bromita, hay organismos que disponen de recursos de primer orden o de segundo orden que les permiten enfrentar de mejor manera o más exitosamente. Digo, si el organismo no reaccionara, supongo que no habría enfermedad ni muerte. Es decir, si el organismo considerase inocuo al virus, no habría esa reacción autoinmune o esa reacción inmune, porque el problema es cuando la reacción inmunológica se produce sin agente externo. Es un desmadre para la medicina. El doctor Wolfram, que está en nuestro público, podría también comentarnos eso en este u otro momento por la vía. Pero en el fondo, el huésped también cuenta aquí en la relación ambiente, porque es un sistema ecológico, la relación viral y
y del huésped. Y el otro asunto entonces, si las mutaciones se están dando, las vacunas no sirven para nada. Porque resulta que las que ya están, sea Sputnik, sea AstraZeneca, sea Pfizer, no digo Pfizer porque Pfizer es alemán, la empresa es alemana, y en alemán no se dice Pfizer, aunque a todos les guste el inglés, que me perdonen, pero Pfizer es alemana. Y debe articularse en alemán si lo quiere articular correctamente. Y si es en castellano, Pfizer. Entonces, para no pelearnos porque no mastico el inglés y lo articulo como Vicente Fox con sus botas, el problema es, entonces las vacunas progresivamente se van volviendo inútiles para ayudar al organismo a generar los recursos, o en realidad sí tienen una efectividad. Bueno, lo primero que se me olvidó mencionar y que va de la mano con lo que empezaste a comentar fue de que efectivamente hay que ver la temporalidad de la infección. Es decir, una vez que el virus entra a la célula huésped, entonces va a empezar a replicarse y va a empezar a propagarse en el sitio y también se va a diseminar si se tiene que diseminar. Ahora bien, después de eso hay tantas partículas virales, hay tanto daño porque matan a la célula, como bien mencionas, la célula se autosuicida prácticamente para poder eliminar el virus, pero también nos ocasionan un daño. Y entonces empieza a haber una serie de producción de moléculas que a la par empiezan a producirnos más daño. Pero eso es un proceso de temporalidad. Es un proceso desde que la célula se infecta con el primer virus hasta llegar a culminar con la producción de tantos virus y a nivel sistémico la producción de moléculas que van a ayudarnos a eliminar el virus. Entonces, dependiendo de la temporalidad de la infección, nosotros podemos tener la oportunidad o la ventana de poder atacar o contrarrestar o mitigar la infección. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Va de la mano, por ejemplo, si una persona, existen medicamentos hoy en día que están en fase de experimentación porque no hay ninguna aprobada, al menos no desde ayer, me parece, pero hay medicamentos que que ya se saben que funcionan, por ejemplo, que inhiben la entrada del virus, hay medicamentos que inhiben la replicación del virus, hay medicamentos que inhiben la acidificación del endosoma, que esa es una parte, cuando el virus entra en un endosoma y ese se tiene que acidificar. Y entonces esta acidificación lo que hace es revienta la capsulita donde va el virus, libera el material genético para poder replicarse, pero también para producir las proteínas que van a ayudar finalmente a ensamblar el virus. Entonces conocemos detalladamente, pero igual, ojo, no tan a detalle, cómo el virus se replica y nosotros podemos encontrar que hay varios fármacos que pueden ayudar a combatir o a inhibir ciertos procesos de la replicación viral. Pero viéndolo fuera de esa ventana, también tenemos otro tipo de fármacos. Tenemos otro tipo de escenario en donde ya, como tú mencionaste, hay una producción exacerbada de respuesta inmune que va a producir mucha inflamación. Bueno, parece que esta cosa se congeló. No sé si vamos bien. Ofrezco una disculpa porque ahorita parece ser que al doctor se le fue el internet allá en Chile o la luz. Ahorita vemos qué sigue. Ya está de nuevo, va a entrar y seguimos. Ahora sí, doctor, ya te vemos de nuevo. Algo nos pasó con el internet. Algo pasó y eso generalmente ocurre cuando se transmite en vivo.
¿Sí se escucha ahí? Sí, perfecto. Ya. Ya estamos. Bueno, como vemos, el otro panel que nos claro, tenemos el otro panel hacia arriba en donde tenemos la oportunidad de inhibir la entrada del virus. Y eso lo podemos hacer para la generación de anticuerpos, monoclonales que reconocen estos anticuerpos, que finalmente es la segunda línea de defensa, que van a ayudarnos a poder, los anticuerpos se generan en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, hemos también agarrado esa herramienta fundamental y existen en el mercado, ya hay anticuerpos monoclonales que se puedan utilizar al momento de la infección, es decir, cuando una persona recién se está infectando, y así disminuir la carga viral para o inhibir que el virus entre a la célula hospedera. Y de esa manera poder tener varios, durante en el curso de la enfermedad, desde que inicia la infección, tener varios escenarios o varios oportunidades para poder inhibir, contrarrestar la infección viral, ¿ya? Entonces, es muy seguro, porque creo que hubo un comentario de nuestro presidente que dijo que él había sido partícipe de algún medicamento experimental, si no mal recuerdo, lo leí en Twitter, corrígeme si estoy equivocado, pero seguramente fue el fármaco que ha de haber utilizado, seguramente fue un anticuerpo monoclonal para inhibir la entrada del virus a la célula hospedera. Y seguro es efectivo, claro, eso quiere decir que para generar estos anticuerpos monoclonales terapéuticos que les llaman hoy en día, se requiere de un gran esfuerzo, es decir, una biotecnología bastante bien establecida, y por lo tanto la generación de estos anticuerpos son caros. La producción de estos anticuerpos son caros y no cualquiera los puede comprar. Entonces, en Estados Unidos me parece que se están licenciando varios medicamentos o varios fármacos que van dirigidos contra este panorama. Ahora bien, de las mutaciones, como hemos estado hablando, como bien lo mencionaste, el virus ha cambiado y evoluciona porque finalmente es un agente biológico que va cambiando, que va evolucionando. Entonces, ¿cómo evoluciona el SARS-CoV-2? A través de mutaciones. Y estas mutaciones que se han visto del SARS es que se cambian estos aminoácidos, y lo que le confiere es cierta ventaja evolutiva al virus. Es decir, hoy en día me parece que hay varias, en la base de datos hay varias variantes, por así llamarlo, porque cepas no son variantes. Entonces, estas variantes tienen ciertos cambios de aminoácidos, como por ejemplo el de Inglaterra, que fue uno casi de los primeros que se empezó a describir, y tiene un cambio en la región que codifica para la proteína S, o la spike, o la espiga, como le llaman en español, que es la proteína que finalmente reconoce a la célula o interactúa con la célula para poder entrar el virus a entrar a la célula. Entonces, aparentemente esta mutación lo que ocasiona es de que se haga más pegajosa, que sea una mejora a su receptor y por lo tanto entre más fácilmente. Y esto aparentemente lo que hizo fue desplazar a todas las otras poblaciones virales que no tienen esta mutación o esta ventaja de pegarse mejor a su receptor. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasaría en un escenario pensando en un contexto biológico? Pues seguramente uno dice, ok, las vacunas se empezaron a generar primero con la cepa inicial, pero finalmente, o con el linaje inicial, pero finalmente el virus no ha cambiado tanto, porque, ojo, esto también hay que dejarlo muy claro. Coronavirus, y especialmente SARS, coronavirus 2, en su genoma también se tiene traduce se traduce una proteína, que es una proteína no estructural, pero que es una helicasa. Perdón, una proteína que lo que hace es edición. Es una edición, es decir, un contexto de proofreading. Cuando se va replicando el material genómico del virus para producir más virus, esta proteína lo que hace, hay una proteína que va a producir toda la cadena complementaria del virus. Y como cualquier polimerasa, que así se le llama a esta proteína, puede generar errores.
nosotros también tenemos polimerasas que al momento de hacer este mismo proceso también comete errores. Pero la ventaja de este virus, que no todos los virus de ARN tienen, porque los virus de RNA son los que generalmente mutan más rápido, tienen una tasa de mutación más alta. Este virus tiene este sistema de edición. Entonces, si la polimerasa se llegara a equivocar, lo que hace esta proteína es cambiar este error. Y entonces no se acumulan tantas mutaciones como nosotros pensábamos o como ocurre en el caso del virus de la influenza. Entonces, para SARS, afortunadamente para nosotros, no tenemos esta ventaja y el virus no muta tan rápido como otros virus de RNA. A pesar de que el coronavirus tiene uno de los genomas más grandes, de aproximadamente 30.000 pares de base. Esto significa que vale la pena hacer otra diferencia, doctor. Por ahí te mandan varios saludos, varias personas. Te mando un saludo a Rubén Castro, biólogo de la biologada de nuestra institución, que manda felicidades para un egresado de la FAC de Ciencias Biológicas, Rubén Castro. Hay una diferencia nítida entre lo que es un fármaco para atender las reacciones del organismo ante la presencia del virus, que son los que conocemos como la enfermedad. Y dos, la vacuna, porque no es lo mismo. La vacuna, supongo que lo que trabaja es como, valga la analogía, yo no conozco a un delincuente, pero tengo un sistema de defensa contra los delincuentes. La vacuna lo que va a hacer es prepararme para un delincuente que no conocía. Valga la analogía. La vacuna no te cura de la enfermedad. La vacuna lo que es preparar al organismo para que el agente viral no provoque esas reacciones desmedidas y exageradas de coagulación, inflamación, etcétera, que producen el SARS, el síndrome agudo respiratorio, bla, bla, bla. Sí hay una diferencia nítida entre el fármaco que atiende la enfermedad y la vacuna. Pero pensando en 4 o 5 vacunas, la china, la rusa, que no nos van a meter comunismo, ni nos van a meter robots, creo que desde el siglo pasado con la historia de Peter y ciencia ficción que ya había y críticas cuando el destino nos alcance en película, que lo convirtieron en galleta verde y galleta naranja con Charlton Heston. Creo que vale la pena también considerar que hay diferencias entre las vacunas, pero las vacunas no te modifican genéticamente. ¿Qué hacen las? Porque las vacunas, porque creen que te van a meter hasta microchips, que te van a regular el comportamiento y el cerebro, que te van a modificar la estructura genética. ¿Qué es y qué hace una vacuna? Y en realidad vale la pena vacunarse. Contestando la última pregunta primero, es seguro vale la pena vacunarse. Y esto lo menciono porque en primera instancia hay que contextualizar un poco que nuestro sistema inmune, antes de poner la vacuna, también está armado contra ciertos mecanismos o tiene ciertos mecanismos para prevenir una infección. Una infección, en este caso un virus, que nunca ha visto tampoco. Entonces nosotros tenemos una serie de células y una serie de estrategias que nosotros hemos montado y hemos perfeccionado a nivel de nuestra evolución, que tenemos células que puedan reconocer al virus que no hemos visto. Tenemos células que reconocen agentes infecciosos que aún no hemos visto y que tal vez nunca veamos. Entonces, esto lo que hace es que tenemos todo este sistema que es nuestra primera línea de defensa que nos van a ayudar a combatir la infección. Claro está que, como mencionamos desde un principio, el virus también tiene otras estrategias que ha perfeccionado a través del tiempo para poder evadirlas. Entonces, ¿qué pasa después?
mencioné en un principio que teníamos una respuesta inmune innata y finalmente tenemos una respuesta inmune adaptativa o de memoria. Esta respuesta inmune adaptativa está específicamente señalada o caracterizada por la producción de anticuerpos, que finalmente estos anticuerpos son moléculas que se van a pegar a la superficie del virus y van a evitar que entran a la célula y de esta manera ocasionar una infección o desarrollar la enfermedad o la forma grave de la enfermedad. Como me mencionaste, las vacunas, que ahora me parece que hay 200 vacunas hoy en día, si no mal recuerdo, ya están en una fase ya sea fase 1, fase 2, fase 3, en una fase inclusive antes. Hay 200 vacunas que se están desarrollando contra este nuevo coronavirus. Y si no mal recuerdo, hay 6 vacunas ya autorizadas, o 7 me parece ya, para México. Ajá, está la Pfizer, yo le voy a llamar, o la Fisher. está la de Oxford o la de AstraZeneca. Está la de CanSino, que es otro, que esta vacuna es china también. La de Sinovac, está la de Sputnik. Entonces tenemos toda una serie ya de vacunas autorizadas por la COFEPRIS en México. Ahora bien, como mencionaste, la finalidad de vacunarnos es generar una respuesta inmune humoral, pero también celular, es decir, tanto la primera línea y la segunda línea más robusta. Es decir, hacer un BOS, prepararnos para algo que nos puede ocasionar un daño severo. Eso es lo que nos va a ayudar la vacuna. En este caso, las vacunas de coronavirus. Las vacunas para el nuevo coronavirus no son esterilizantes, es decir, no nos van a evitar que nos enfermemos o no nos van a evitar que nos infectemos, porque una cosa es que nos podamos infectar y otra cosa es que nos podamos enfermar. Pero las vacunas no son esterilizantes, es decir, nos podemos infectar y nos podemos enfermar. Pero el objetivo de estas vacunas es no generar o desarrollar la forma grave de la enfermedad. Entonces, a esto se le debe la eficacia que bien hemos visto de las vacunas. Por ejemplo, Pfizer, que tiene 92, 95, Sinovac, que tiene más de 65%. Entonces, el objetivo de estas vacunas es eso, no desarrollar las formas graves de la enfermedad. Y bien, hay cierta controversia de que ciertas vacunas no sean tan robustas para los nuevos linajes o las nuevas variantes del nuevo coronavirus, porque bueno, han aparecido varias y por ética ya convencional mundial ya no se le dice, la cepa británica o la cepa sudafricana. Ya hay que evitar decir eso y hay que evitar porque los virus no reconocen fronteras, evidentemente. Entonces, hay que dejar de evitar que la cepa sudafricana, la cepa brasileña y todo eso ya tienen ciertos nombres o cierta nomenclatura para poder referirse a ellos. Pero la controversia principal es, ¿las vacunas van a funcionar para estas nuevas variantes que se han producido del SARS coronavirus 2? La respuesta final es, no lo sabemos, pero no lo sabemos bien, pero hay ciertas pruebas de por ejemplo, Pfizer se ha visto que tiene protección contra las nuevas variantes. AstraZeneca, la de Oxford y AstraZeneca, aparentemente no tiene tanta eficacia con la cepa sudafricana, por ejemplo. Pero, ¿qué es mejor? ¿No tener ninguna protección o tener cierta protección? Yo creo que tener cierta protección es lo mejor en este momento, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es reducir esta enfermedad, reducir la cantidad de personas infectadas, de reducir la cantidad de personas que mueren desarrollando esta enfermedad. Entonces, si podemos reducir esto, finalmente podemos ya hablar de estrategias o de otras estrategias para poder eliminar esta enfermedad o la infección viral, que finalmente no sé si lo vamos a poder lograr, pero para lograrlo necesitamos todos entrarle y vacunarnos con la vacuna que nos toque prácticamente, ¿no? De esta manera podemos alcanzar a lo que bien conocemos como la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, que lo vamos a empezar a ver ya cuando tengamos vacunados o protegidos el 60-70% de la población. Porque, ojo, ahora sabemos que una persona que se ha infectado, tanto si es asintomática o si es sintomática,
puede o no generar respuesta inmune. Y esta respuesta inmune robusta que se necesita para poder bloquear una segunda infección, dura aparentemente poco, varía del autor, pero dicen que de 4 a 6 meses esta respuesta puede durar. Esta respuesta inmune puede durar y te puede ayudar a proteger contra otra infección. Ahora bien, las vacunas, ¿cuánto tiempo nos van a proteger? Aún no lo sabemos. No lo sabemos y eso lo vamos a seguir viendo, lo vamos a averiguar en un par de años, yo creo. Entonces, hoy en día sí es. Vamos a estar navegando con toda esta información que es brutal. La cantidad de información que ha salido sobre este nuevo virus es impresionante. Hoy en día, antier estaba leyendo que hay más de 100,000 artículos publicados de SARS coronavirus 2. De todo lo relacionado a SARS coronavirus 2, hay más de 100,000 artículos publicados en la red, en la web. Entonces, tenemos tanta información, pero a la vez tenemos poca. Y no sabemos hoy en día cuánto va a durar la protección de las vacunas. Pero tenemos vacunas, por ejemplo, como la de CanSino, la de Sinovac, la china. Esta es una vacuna atenuada. Hay varios tipos de estrategias para hacer vacunas. Hay vacunas donde vacunas desarrolladas con virus inactivado. Es decir, virus inactivado, ¿qué significa? Virus, llamémosle coloquialmente que está muerto, pero en realidad ahí nos volvemos a caer en contexto, ¿está vivo o está muerto? Pero bueno, es un virus que se encuentra inactivado, es decir, ha perdido la capacidad de poder replicarse dentro de la célula. Entonces, hay muchas vacunas ya con este tipo, por ejemplo, la polio, es un virus inactivado también. Entonces, Sinovac sigue esta estrategia y hay varias otras vacunas ya en fase 3 que están haciendo este tipo de estrategia que es inactivada y eso lo hemos hecho durante varios años también, pero hay 3 al menos que ya están en fase 3 de esta etapa. Tenemos estas vacunas hechas de RNAs o de material genético y este desarrollo de vacunas no es nueva, no es novedosa. La estrategia de hacer vacunas de RNA la idea fue hace de más de 10 años o de 10 años, si no mal recuerdo. Entonces, lo que consiste estas vacunas de RNA es colocar en gotitas que parecen lípidos o bolitas de grasa, colocar dentro de esa bolita de grasa el material genético donde va a llevar la instrucción para generar moléculas, en este caso la proteína que recubre al virus, para que la célula produzca estas moléculas o estas proteínas y después el sistema inmune haga lo suyo. Es decir, lo reconozca como un agente extraño, hagamos una respuesta inmune tanto innata como adaptativa, que en este caso generar anticuerpos para que cuando ahora sí ingrese el virus de verdad, tengamos las herramientas para poder eliminar o bloquear la infección o al menos disminuir la parte disminuir para desarrollar la enfermedad grave de la enfermedad. Entonces tenemos vacunas de RNA, tenemos vacunas de DNA, tenemos también ya el desarrollo de vacunas de subunidades. Y como bien lo mencioné, esto de subunidades significa que lo que hacen es a través de ingeniería genética, es producir la proteína o la molécula que rodea la partícula viral, de manera in vitro, es decir, de manera de laboratorio, y después esas pequeñas moléculas inyectarlas a las personas y de esta manera poder generar respuestas específicamente sobre esta molécula en general, ¿no? En particular, perdón. Entonces, tenemos toda una serie de estrategias. También hay 1 o 2 virus también atenuados, que atenuar e inactivar es diferente, es decir, atenuados es como que el virus se puede replicar, pero de una manera tan baja que no va a ocasionar ningún daño. Esa es la teoría. Entonces, hay dos compañías que están haciendo esta clase de vacuna, pero bueno, tenemos todo este desarrollo de vacunas que hoy en día ha sido impresionante. Hemos sacado vacunas en un año, en menos de un año, cosa que antes nos llevaban 10 años o más de 10 años. Antes de Edward Jenner, que fue el que descubrió cómo inocular con las pústulas de la viruela a chicas que ordeñaban vacas, porque ya habían tenido en el contacto con las vacas la viruela, el contacto. Y entonces de las mismas pústulas que tenían inyectaba
Quizá la idea de Kahneman y de la homeopatía, no la charlatana, la homeopatía en sus orígenes, es que poco veneno no mata. Es la teoría de los venenos también, que desde antiguo se considera que si te vas preparando con venenos a baja dosis, tu organismo aprende a enfrentar ese veneno. No me voy a echar ahorita el tiro de venenos contra venenos y demás, pero parece ser que la premisa lógica es esta: o atenuado o inutilizado en términos de replicación. Si ya no se puede replicar, pues te lo inyectan, al cabo no se va a replicar, pero sí provoca la reacción inmune. Eso es otra historia. La del RNA que modificas, que ahora está de novedad y toda esa historia. Hacia las épocas de las grandes pestes, salían los cardenales y los obispos a pedirle a Dios que nos quitara las pestes. Hay varios libros de historia de las epidemias, de la medicina y demás. Además, maravillosamente ilustrados e históricamente muy documentados y muy seductores. Pero si hiciéramos una breve historiografía de las vacunas, hasta la famosa gripe española, que seguramente le llamaron española no porque se diera en España. Creo que España fue el único país que no participó, uno de los pocos países de Europa que no participó en la primera. Y claro, las noticias llegaban de España y le llamaron gripe española. Pero española creo que no tenía gran cosa la famosa gripe. Hasta la de la influenza de hace prácticamente 10 o más años. Algunas le llamaron la gripe aviar, porque seguramente estaba mediada por aves. La porcina, porque seguramente estaba mediada por... En esa relación zoonótica, dijiste el terminejo, muy de biólogo, también preciso, porque están haciendo preguntas que son más del orden médico. Por ejemplo, ¿qué correlación hay entre COVID y embarazo? Creo que eso es para... Por acá hay unos colegas médicos que pueden ir comentando en el mismo chat, pero sí dejaste claro que aunque ya hayas tenido el COVID-19 y ya lo hayas superado, ¿vale la pena vacunarte? Indudablemente sí, porque dijiste que no se sabe si ya quedaste inmune para un año, medio año. Y finalmente un asunto que sabes y has planteado es que por lo menos en menos de año y medio se tienen ya vacunas experimentales y autorizadas por emergencia, porque llevan más tiempo hasta fase 3 y el tiempo de mutación también cambia. Hablemos de la africana, pero podemos hablar de la británica o podemos hablar de la brasileña, que ya se habla también. ¿Qué tanta efectividad tienen para las variantes o para las mutaciones? No voy a hablar de cepa, si no me vas a regañar. Además no soy biólogo, pero para las variantes o mutaciones que hacen que ciertas vacunas tengan cierto espectro de influencia mayor o menor. Lo que no cabe duda es que ahorita, estando en fase experimental aún, pero de emergencia, no es que nos estén usando tampoco de conejillos de indias para ver qué pasa. Sí hay un pleito de la industria químico-farmacéutica, eso no cabe duda, ¿sí? Porque sabemos qué intereses económicos hay detrás y también quienes compran por masa, y el problema de la equidad y la democracia en la distribución de vacunas, porque que haya vacunas no resuelve el problema. Hay otro problema, la vacunación, que no es lo mismo que la existencia de las vacunas. Puede haber vacunas, pero si no han llegado a Haití y no han llegado a Tanzania y a Kuwait, pues resulta que, bueno, a Kuwait tienen mucho dinero de esos jeques, pero pensemos, Israel, que ya vacunó a muchos, pero impide la llegada de la vacuna para los palestinos. Claro, los palestinos son un adversario histórico que por lo demás son los del territorio invadido y no permite que se vacune a los palestinos, pero se jacta de que en Israel ya vacunaron a un amplio sector de la población. Me parece que esos son problemas de índole político, económico,
geoestratégico, si así lo quieres ver, pero en poco tiempo, de 1 año a 2 años, ya se tienen varios ejemplares de vacunas con cierta eficacia y efectividad por un tiempo breve o no muy breve, pero que puede ayudar a controlar la expansión de la pandemia y la alta mortalidad que tiene hasta ahora. Sí es recomendable vacunarse, y eso de la efectividad que del 70, 90, ¿qué significan? Porque cual más hablas, dice, yo soy experto en vacunas. Subí un video irónico que decía, esta es la neta, porque él decía, soy experto en vacunas, pero solamente Dios nos va a proteger, para eso no. Hasta me reclamaron de Facebook, dijeron, no difunda charlatanería. No se trataba de eso, se trataba de sabiduría. En el fondo, ¿qué es eso de la eficacia de una vacuna 70, 90? Y además en fase todas han sido aprobadas de emergencia. Pero en 2 años, año y algo, tenemos vacuna. Porque hay experiencia y hay producción de investigación, como dice, por cientos de miles. Hace un siglo eso no era posible. Hoy es posible, el problema es cómo expandirlo. Pero me parece que sería deseable. ¿Qué significa eso de la eficacia del 70, el 90, etcétera, de una vacuna? ¿Cuál es más efectiva? Porque dice, la del RNA es mejor que la otra porque no te modifica, la otra sí te mete una agente atenuado. Esos mitos que aparecen más allá de las teorías conspiranoicas. Mira, una cosa que hay que dejar muy claro, y lo mencionaste anteriormente, es que esto es una carrera contra el tiempo, es una carrera que, bueno, si lo queremos llamar así coloquialmente una carrera, pero es algo que lo estamos viviendo hoy en día y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y estas cartas en el asunto que tenemos que entrar es todos vacunarnos. Tenemos que tener todos conciencia de que la vacunación hoy en día va a jugar y jugará un papel importante para contrarrestar varias infecciones y en este caso para contrarrestar esta infección, esta pandemia específicamente. Es una carrera contra el tiempo y por eso se han producido tanta cantidad de vacunas y me parece que ahí en Netflix, no estoy promocionando ni haciendo comerciales, pero hay un video bastante explicativo de cómo se generaron estas vacunas o cómo se estaban, porque el video ya es un poco viejo, es del año pasado, pero explicaban que cómo era, porque para generar una vacuna está la fase preclínica, está la fase 1, fase 2 y fase 3, y hay diferencias entre cada una de ellas. La fase 1 es donde podemos ver la respuesta inmune, se inmunizan una cantidad mínima de personas, alrededor de 10 a 100 personas. La fase 2 se ve un poco de la dosis, edad de las personas. También se ve qué tipo de respuesta inmune se genera, ver si es segura. O sea, también hay que asegurarse que las vacunas sean seguras. Después viene la fase 3, que ya no son cientos de personas, sino son miles de personas y se ven reacciones secundarias, ver si sigue efectivamente siendo la vacuna segura. Entonces, a pesar de que ha sido un año bastante interesante para la producción de estas vacunas o la generación de estas nuevas vacunas, también tenemos que tener la certeza que estas vacunas son seguras y dejar claro a la población que tenemos que vacunarlos. Y ahora bien, esto de la eficacia de las vacunas es más que nada, es decir, tiene que ver con el desarrollo grave de la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de Pfizer se sabe que el 95%, es decir, hay que aclarar un poco. Hay personas que son asintomáticas y hay personas que son sintomáticas. Lo que ahora se conoce es de que al menos el 60% van a desarrollar una sintomatología, dolor de cabeza, vómito, náuseas, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos que produce el COVID-19. Sin embargo, hay un 40% que es asintomática. Ahora, de ese 60% aproximadamente que son sintomáticos, el 80% van a desarrollar un cuadro clínico un poco más, un cuadro clínico moderado, es decir, en su casa van a poder estar bien, valga la redundancia, van a poder sobrellevar esta enfermedad estando en su casa y no va a pasar más que ciertos malestares que ya conocemos. Pero el 13%, 14% de esas personas van a desarrollar cuadros ya más graves que van a requerir cierta hospitalización
y el 5 o 6% van a desarrollar cuadros aún más graves, perdón, que van a requerir cuidados intensivos. Y parte de ello ocasiona la muerte. Creo que la estadística hoy en día de la Organización Mundial de la Salud estima que la mortalidad es del 2.2%. Entonces, tratar la eficacia de las vacunas se está midiendo para desarrollar la enfermedad grave, es decir, evitar desarrollar la forma grave de la enfermedad, que finalmente es lo que nos puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, de eso se está midiendo la protección de la vacuna. Entonces, por ejemplo, Pfizer se habla del 95%, Oxford AstraZeneca habla del 65 al 95%, pero esto esto todavía estamos escribiendo la historia todavía, o sea, la historia no ha terminado y como bien dijiste, estas vacunas están en fase 3 y están aprobadas para uso de emergencia. Y entonces, me parece que hace 3 o 4 días salió un artículo por ahí, en donde dice que la primera dosis de Pfizer, porque, ojo, hay casi todas las vacunas que están autorizadas, si no mal recuerdo, en México, se requieren 2 dosis, ¿no? Eh, pero hace como 4 o 5 días, me parece, que salió un artículo donde dice que el de Pfizer, me parece, con una dosis alcanzas una eficacia de 80 y tantos%. Y eso también es bueno. Y esa es una noticia que recién salió hace 5 días. Entonces, todavía nosotros estamos en este proceso de aprender, estamos aprendiendo de estas vacunas, porque finalmente es un nuevo virus, que todavía estamos conviviendo y seguramente vamos a convivir con él durante un largo rato más. Así es que vamos a seguir aprendiendo conforme va pasando los días, el tiempo. O sea, la información que salió hoy seguramente mañana va a ser obsoleta o se va a desmentir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero lo importante es de que las vacunas que ahorita están en el mercado y de las que se están colocando hoy en día, ya sea de RNA o ya sea inactivada o ya sea particulada, todas son seguras y entonces hay que tratar de que la población se las coloque, se las ponga y de esta manera entre todos tratar de ayudar a combatir la pandemia, que eso es lo importante y fundamental al final. Entonces, yo creo que eso debería de darnos, deberíamos de cerrar la conciencia con eso. Tenemos que todos vacunarnos para poder salir adelante o para poder regresar a la normalidad, que yo creo que va a tardar bastante tiempo. Hay un dato por ahí que estaba leyendo, por ejemplo, ¿cuánto hubiese pasado o cuánto se estima que si todos nos vacunamos regresamos a la normalidad o a lo que antes estamos acostumbrados? Y ahí dicen que entre un año y medio, cuando todos estemos empezando o la vacunación ya sea masiva. Pero hay un dato que dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho toda esta gestión de distanciamiento social, de quedarte en casa, de semáforo rojo, amarillo, verde, o como cada país hubiese manejado la pandemia como mejor le hubiese convenido? Si no hubiese ese tipo de estrategias y todos nos hubiéramos enfermado como una enfermedad normal hubiese pasado, una infección normal, claro, el precio de esa estrategia hubiese sido altísima, porque hubieran morido muchísima cantidad de personas, pero se estima que en 1 o 2 años siguiendo esa estrategia, hubiésemos salido o hubiésemos alcanzado esta inmunidad colectiva, que es lo que finalmente les mencioné, que es lo que se está buscando con la vacunación. Proteger a la mayor cantidad de personas, en este caso un 70%, 80%, para alcanzar la inmunidad colectiva y de esta manera ver ya la disminución de casos, la disminución de esta enfermedad, ¿no? Que finalmente estamos a donde estamos porque seguimos teniendo una gran cantidad de muertes. Ayer no recuerdo cuántos reportó México, pero sigue reportando miles de muertes. Creo que ya van para las 190,000, ¿no? Me parece. 190,000 muertes en México, lamentablemente. Cuando también la vacunación va un poco rezagada. Me parece que casi ya llega a los 3 millones de vacunas aplicadas, pero para una población de 130 millones de mexicanos no es nada. Entonces, vamos muy rezagados en cuanto a la aplicación de la vacuna, pero bueno, esperemos lo mejor del gobierno para poder agilizar más que nada el sistema de vacunación y para poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible.
Eso es lo que finalmente queremos llegar. Quizá valga la pena 2 o 3 ideas para ir tratando de cerrar. Reitero, para muchos de quienes nos están viendo, mando un saludo a todos mis colegas de la biologada, porque en realidad yo era psicobiólogo. Sí, valga la excepción, mi novio psicólogo, pero sí psicobiólogo. Estoy viendo al Mapineda, vi a Rubén Castro, a Laura Ortiz, Enrique Sánchez, varios miembros de la biologada de acá los he estado viendo. En la mañana hablé con el doctor Frutos Ayala, también de la biologada morelense y más. Vale la pena, quiero precisar, que tuve formación en biólogo y tu maestría y doctorado, lo mismo que el post, lo estás haciendo prácticamente en el ámbito del nivel de análisis biológico, no precisamente médico clínico. Entiendo que la inquietud de algunos de quienes nos miran sea clínica médica, por eso le agradezco al doctor Bulfrano Pérez Elizalde, quien era el director de la Facultad de Medicina en la Autónoma de Guerrero, que nos haya, porque él sí ha estado en el sistema de salud guerrerense completo. Preguntas que hacían sobre embarazo y vacunación, feto y vacunación, y si es recomendable que a quien ya le se ponga la vacuna, eso ya lo habías comentado, creo que puede valer la pena. Lo que sí importa señalar es que entre la estrategia llamada de rebaño, valga la idea, esa era una idea casi muy nazarena, por eso entre los cristianos se dicen pastores, porque pastorean el rebaño, pero esa inmunidad colectiva, también se está buscando que sea el menor costo, porque no es lo mismo buscar la inmunidad colectiva a cualquier precio, que se contagien todos y los que mueran, pues ya murieron, hacemos limpia de ancianos, de comórbidos y de otra clase de especímenes que vale la pena desdeñar, y en ese sentido la vacuna puede ayudarnos a propiciar y promover las condiciones favorables para una inmunidad colectiva al menor costo de vida. Porque además no solamente son las vidas de los que ahora perecen, todos los que sobreviven, huérfanos, viudas, etcétera. Pero además de ello, los sistemas sanitarios de América Latina de por sí, desde antes de que llegara el gobierno en turno desechos, como decía Santa Teresa, te entrego mi corazón deshecho en tus manos. Así entregaron los gobiernos anteriores el sistema de salud, te entrego el sistema de salud deshecho entre mis manos. Y pues ahora tampoco, como no se esperaban en la pandemia, tampoco nos preparamos para ello, nos cogieron, como dijeran por ahí, como al tigre de Santa Julia. No sabíamos si terminar, correr o qué hacer. Pero haya sido como haya sido, hubiera dicho el comandante Borola, haya sido como haya sido, ya está aquí. Inevitablemente lo tenemos y vamos a convivir con él como hemos convivido con las gripes, con las influencias, etcétera. ¿Sí? La vacunación es importante, efectivamente, pero hay otro asunto. Tú me compartiste generosamente un artículo que se publicó con colegas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez de México, a propósito de otro tipo de reacciones muy poco difundidas, pero trascendentes. Se creyó originalmente que era un problema o un síndrome agudo respiratorio, un SARS, ¿sí? Un síndrome agudo respiratorio, inflamación pulmonar, neumonía o neumonitis, decía el doctor Hugo López-Gatell, pero se empezó a ver que después había problemas de coagulación además de los de inflamación. Y esto implica otros problemas de segundo orden, los sistemas vasculares cerebrales,
y el impacto más allá de 2 síntomas que antes del COVID eran síndromes rarísimos en la neuropsicología. Uno, la anosmia, la pérdida de la capacidad olfatoria, aunque se manifestaba como síntoma en algunas gripes o en algunas infecciones, era transitoria, parecía irrelevante la anosmia. Y la eugesia, la pérdida del gusto. Gusto y olfato van relacionados a través del primer par craneal o bulbo olfatorio. No me voy a meter ahorita a cuestiones que sí están un poquito más cercanas a lo que conozco, pero el otro problema, el de los efectos secundarios en el nivel neuropsicológico, es decir, daños en el sistema cerebral que implican problemas en memoria, tiempos de reacción, atención y estudios que se están realizando sobre efectos neuropsicológicos del COVID en pacientes que además, porque nos hemos preguntado cómo hacer que sobrevivan al COVID, pero inusualmente nos preguntamos si cómo sobreviven los que sobreviven, con qué secuelas quedan. Eso nos pasaba mucho en problemas de nacimiento. Conozco neonatólogos que decían, soy muy bueno, saqué al bebé con forceps y está vivo. Sí, pero quedó con parálisis cerebral infantil. Entonces el problema no es solamente que sobreviva al evento, sino cómo sobreviven. Algo estuvieron trabajando y tú estuviste con este tipo de investigación sobre efectos secundarios en el ámbito neurológico. ¿Qué nos puedes decir con ello? Y después tratamos de si puedes hacer un cierre de recomendaciones, comentarios, sugerencias para irnos enfrentando a esto, sobre todo contra la infodemia. Porque ahora cual más en las redes se siente experto, regaña a todos, acusa de covidiotas a todos, todo el mundo acusa a todo el mundo, nos ponemos, como dijera Michel Foucault, como jueces y verdugos de los demás y nos la pasamos vigilando y castigando a través de las redes. Realmente, ¿cómo orientarnos en este mar de información confusa, contradictoria y mucha irrelevancia? Doctor Luis. Sí. Como bien mencioné hace rato, hemos estado conviviendo muy poco, digo poco relativamente, llevamos 1 año y 4 meses desde que se descubrió este virus y desde que empezó a ocasionar serios problemas a las personas. Tenemos poco de conocerlo, estrictamente hablando, y también sabemos mucho de ello, pero la historia de este virus se ha estado escribiendo y se va a seguir escribiendo durante este periodo. Y una de las cosas que se han descubierto es justamente lo que mencionas. ¿Qué pasa después de que las personas se alivian o se recuperan de una enfermedad grave del COVID o no grave? Porque ahora se sabe que existen estas secuelas que el coronavirus ocasiona, tanto personas que han ocasionado o desarrollado la enfermedad grave de esta enfermedad o pasan de manera sintomática. Hay varios, se sabe que existen las náuseas, desorientación, tos, inclusive dolor de pecho. Y como bien mencionaste, también hay pérdida de gusto y pérdida de olfato, que finalmente es inclusive no de secuelas, pero es una de las características que al principio de la enfermedad se creía que eran raras. Se creía que eran muy raras y que parecía muy poco porcentaje de la población, pero hoy en día sabemos que eso es más usual de lo que uno espera y que no nada más eso, aparece en la enfermedad y que también se queda como una secuela de esta enfermedad. Ahora, el virus específicamente daña a lo que es la parte, al sistema respiratorio, produce infiltrado, es decir, los pulmones se llenan de agua y eso lo que hace es de que dejemos de respirar, vaya la redundancia, pero ahora se sabe que el virus también es sistémico. El virus es sistémico y ataca diferentes tejidos de nuestro organismo, ataca hígado, ataca riñón, ataca corazón. Entonces tenemos una serie de patologías que se han descrito que se desarrollan o se desencadenan después de la enfermedad. Entonces, vamos a seguir descubriendo cosas, sí, sin duda alguna, pero también hay que dejar claro que una persona que se haya enfermado, como bien lo mencioné hace rato, si ya te enfermaste y no te quieres vacunar, es esencial que te vuelvas a vacunar, pero si te has enfermado y desarrollaste ciertas o no secuelas de esta enfermedad, han desarrollado,
alguna sintomatología de la enfermedad, hay que irse monitoreando porque estas secuelas son silenciosas en un principio, pero después aparecen. Entonces, hay una serie de, hay un paper, y por ahí lo puedo poner, en donde ya se sabe cuál es el porcentaje o la frecuencia que ocurren estas alteraciones post-COVID, ¿no? Lo último que leí, si no mal recuerdo, esto de la anosmia, se sabe de que el virus no es que ataque directamente al sistema nervioso central, que está dirigido hacia a este tejido en particular, sino que infecta la parte de los receptores de acá, de la parte nasal, y hace que los cilios, que finalmente son los que vibran, me parecen, estos no recuerdo cómo se llaman, se inmovilicen y entonces ya no pase la señal, como una cuerda de guitarra, entonces ya no pasa ya no vibra la cuerda y entonces la señal ya no pasa. Entonces, aparentemente, ahí está la respuesta de por qué dejamos de oler. Pero como este dato, hay otros muchos que aún desconocemos por qué, ¿no? Hay que recordar y hay que dejar muy claro que el virus es sistémico porque la célula o el receptor en donde el virus eh, reconoce para poder entrar a la célula, se encuentra ampliamente distribuido en varios tejidos, que es esta AC2, la famosa AC2, así se llama, que es una enzima, es la receptora, el receptor de enzima de angiotensina 2. Entonces, este receptor o esta molécula está distribuida en varios tejidos. Como mencioné, está en hígado, está en riñones, está en sistema digestivo, está en corazón. Entonces, lo podemos encontrar, se puede replicar en muchos tejidos y esto ocasionar ciertas patologías más adelante o en ese momento de la enfermedad. Ahora bien, quiero recalcar también que las vacunas, hablando de que mencionaste algo del embarazo, salió un paper hace apenas salió un paper hace un par de semanas, donde dice que se siguió el transcurso de una persona que estaba embarazada, que me parece que fue en Estados Unidos, que se inyectó con la Pfizer, y hubo, ya ve, la madre tiene la capacidad de transferir inmunidad humoral al feto, y entonces el bebé después nació, la persona se vacunó, y cuando nació el bebé midieron anticuerpos, y se encontraron anticuerpos que reconocen al SARS coronavirus 2. Y eso es impresionante y eso es formidable, porque quiere decir que la inmunidad en este caso se está transfiriendo al feto. Y que no solo es segura la vacuna, sino que también se puede transferir esta inmunidad, porque sabemos bien que en esta etapa de la vida existe esa transferencia de inmunidad. Entonces, esto da buenas noticias, seguimos aprendiendo al paso del tiempo, y bueno, finalmente, como bien dijiste, hay que dejar claro que cada país manejó la pandemia como mejor les convenía, ya sea de intereses políticos o no intereses políticos, entre otras, o qué tan robusto su sistema de salud. Pero finalmente la Organización Mundial de la Salud tiene una página, y se los puedo compartir el link más adelante, tiene una serie de links y serie de páginas en donde dice cuáles vacunas están en qué proceso. Les digo que hay más de 200 vacunas que están en proceso de desarrollo. Te dicen qué fase están, de qué están hechas, cuál es la compañía, de dónde vienen. Inclusive son tan seguras el desarrollo de las vacunas que hay como 5 o 6, me parece, que ya han sido abortadas, que ya de plano no van a seguir. Pero existen estos links, la Organización Mundial de la Salud también te dice estos consejos que tienes que seguir esenciales y que todo el mundo debe de hacer, que es distanciamiento social funciona, el uso de la mascarilla funciona, lavarse las manos frecuentemente. ¿Por qué lavarse las manos? Porque este es un virus que está rodeado de lípidos, es un virus que se encuentra rodeado de lípidos, entonces el jabón prácticamente lo que hace es desestabilizar esta estructura de lípidos que tiene el virus, y por lo tanto lavarse las manos es fundamental para desintegrar o alterar esta estructura viral y así inhibir la replicación viral, ¿no? O la vía de entrada de la célula. Evitar lugares concurridos, evitar fiestas, para la redundancia también.
entre otras cosas más. Evitar espacios cerrados, definitivamente, es algo muy, muy importante, pero bueno, yo creo que lo primordial es acatar las recomendaciones del gobierno, porque yo que estoy en Chile, por ejemplo, te puedo decir cuáles recomendaciones o cuál es la estrategia que siguió Chile versus la estrategia que siguió México, que finalmente fueron totalmente diferentes. Chile cerró sus fronteras durante todo el año, y las abrió apenas para el 22 de noviembre del año pasado, abrió la frontera para turistas. Pero para que entre un turista es pedirle las perlas de la Virgen, qué cosa que la manera de cómo se están manejando las cosas ahí habla de una diferencia de estrategia totalmente abismal. Tú para entrar a México prácticamente no te piden nada, solamente una declaración jurada, pero por ejemplo para entrar aquí al menos al país te piden una PCR negativa, realizar una cuarentena obligatoria de 7 días, después hacerte una PCR, bla, 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 comprarte un seguro que te cubra COVID. Entonces, las estrategias de cada país, yo creo que para bien o mal, yo creo que hay que acatarlas. Entonces, de esta manera evitar los contagios, evitar la propagación del virus, mitigar las enfermedades o desarrollar las enfermedades graves de esta enfermedad, que finalmente esta es la finalidad, y pues vacunarnos. Vacunarnos, yo creo que esperar a cuando nos toque y ojo, no bajar la guardia inclusive cuando nos vacunemos, porque como les mencioné, las vacunas no son esterilizantes, las vacunas nos pueden infectar. Es decir, no las vacunas, perdón. Una vez vacunados, nos podemos infectar con el virus y podemos transmitir el virus, ¿no? Entonces, por eso es importante que una persona que ya esté vacunada siga utilizando la mascarilla, siga utilizando el distanciamiento social, porque él tal vez no desarrolle la enfermedad, tal vez sea asintomático, pero esté infectado. Entonces, que finalmente ese es el objetivo de las vacunas de hoy en día, ¿no? Contra este nuevo virus. Entonces, es importante que cuando una persona ya esté vacunado, que haya recibido sus 2 dosis, siga acatando estas recomendaciones de distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado de manos frecuentemente, evitar lugares concurridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera nosotros poder regresar a una nueva normalidad que bien lo hemos mencionado desde hace ya varios meses, y que yo creo que finalmente es lo que vamos a hacer todavía durante un tiempo más, durante un largo tiempo más. Digo, apenas estaba leyendo unas estadísticas en México, a la velocidad que va nuestro país vacunando, vamos a terminar en el 2024, 2023. Entonces hay que meterle velocidad, hay que tratar de hacer conciencia. Yo me he topado con gente, inclusive familia, que dice, no, es que yo no me quiero vacunar, es que no sé qué, tiene un poco de miedo, pero a raíz de cómo va avanzando el tiempo y la enfermedad, te puedo asegurar que, por ejemplo, hoy en día las personas que antes decían que no se querían vacunar, ahora lo quieren hacer, porque saben que ya conocen al abuelo, porque ya conocen al amigo que pertenece al área de la salud, que se vacunó y no le pasó nada, entonces ya les da un poco más de confianza. Entonces, es importante promover la vacunación e ir a vacunarlo lo antes posible, pero finalmente esto es, yo quiero concluir con eso. Las vacunas son seguras, las vacunas que se han licenciado en México son seguras. Es importante que nos apliquemos y que nos apliquemos la que nos toque en ese momento, y cuando nos digan que hay que ir por la segunda dosis, hay que ir por la segunda dosis, y una vez que estemos vacunados, seguir con estas medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de cubrebocas, hasta que veamos, porque esto con el tiempo lo vamos a averiguar, hasta que veamos finalmente que vamos ganando esta batalla contra este nuevo virus, y ya, bueno, las autoridades correspondientes nos dirán qué es lo que sigue, cuál es el paso siguiente a hacer una vez que estemos todos o la mayoría de todos vacunados. Doctor, una última cuestión a propósito de las vacunas en 2 fases, fase 1 y fase 2. Algunos sostienen, como Hugo López-Gatell, que no pasa nada si se decía que a los 21 días te debes poner la dosis 2.
pero resulta que da lo mismo si es 21 días o 70 días después. Y otros sostienen que si no se pone a los 21 días ya bailó Berta las calmadas, es decir, ya no sirvió la dosis 1. ¿Qué puedes decir al respecto para cerrar esto antes de agradecerte? Porque ese es un asunto que hoy está en discusión en México, es que todavía no acaban de poner la fase 1, y ya empiezan a anunciar que la fase 2 hasta dentro de 40, 50, 60 días, aunque según la propaganda original decía que a los 21 días, al mes. ¿Cómo está esa correlación fase 1, fase 2, o etapa 1, etapa 2 de las vacunas? Ya, bueno, aclarar un punto importante. Las fases es el desarrollo de la vacuna. Ya la aplicación, Sí. Estamos hablando de que están en la fase 3. Entonces, Sí. La aplicación, efectivamente, casi todas las vacunas que hoy en día están licenciadas o que están autorizadas se aplican en 2 dosis. Hay una que va a salir, que se acordó, creo que a finales de febrero, iban a sacar la publicación y es la vacuna de Johnson & Johnson, y aparentemente esa vacuna de Johnson & Johnson requiere solamente una dosis. Una dosis. Entonces, habría que ver, pero vuelvo a reiterar, en la Organización Mundial de la Salud tiene una página bastante interactiva en donde nos dice cuál es el tiempo inclusive de las vacunas, cuál es el periodo o la ventana que tenemos que tener de la primera dosificación a la segunda dosificación, y varía dependiendo el tipo de vacuna o la vacuna que nos pongan, pero generalmente oscila entre 24 días, 30 días, que es la ventana que se deja, pero reitero, esto es porque se probó de esa manera, es decir, la fase 2 y la fase 3 se esquematizaron de esa manera, es decir, los que desarrollaron esa vacuna y las personas encargadas de hacer la estrategia de vacunación para ver la respuesta que se genera ante la vacunación, lo decidieron de esa manera y les funcionó de esa manera. Fue arbitrario. Entonces, les funcionó de esa manera, pero claro, aquí el punto es de que ya sea que se nos retrase un poco el tiempo de la segunda dosis, pero es importante ponernos la segunda dosis. ¿Para qué? Para que la primera dosis, con la primera dosis vamos a generar cierta respuesta, pero con una segunda dosis vamos a generar una mayor respuesta. Y eso es lo que finalmente nosotros queremos, una mayor respuesta para finalmente combatir esta enfermedad. Pues Luis Antonio Alonso, colega venado de la UAM, con muchos saludos de varios miembros de la biologada UAM de Morelos, aunque Rubén ya se lo dudó que fuera psicobiólogo. Dijo, lo dudo. Pero bueno, nos conocemos con el buen Rubencito, a quien le mando saludos, y a toda la biologada. Excelente explicación, doctor Pedro Flores, que te felicita, Pedro. Luis Antonio, no quiero dejar de agradecerte. Después este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la Comuna de La Palabra, y seguimos invitando a quienes quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Yo sé que tú ya te suscribiste al canal de La Comuna de la Palabra, y a quienes nos dan, sea de Chile o de México o de donde quieran, se suscriben a nuestro canal porque tiene ese propósito, sin fines de lucro, armar buenas reflexiones, debates y charlas. Muchas gracias, doctor. Antes de despedirnos, sí quisiera agregar algo. También yo creo que ¿Sí? es importante encontrar buenas fuentes de información, que creo yo que finalmente es donde podamos saber o conocer un poco más de cómo va desarrollándose la enfermedad, cómo se van desarrollando estas vacunas. Inclusive se pueden responder dudas, y yo quiero sugerir aquí, está la Red Mexicana de Virología. Esa es una página, la pueden encontrar así en Facebook, la Red Mexicana de Virología, en donde se promueven ciertas charlas, donde también la población en general puede entrar y al principio de la pandemia, estos cuates, porque conozco a varias personas de ahí, de esta red, colegas míos inclusive, se chutaban cada día una charla para cuando empezó la pandemia, para poder aclarar ciertas dudas que la población entendía, pero todos los días ya era demasiado. Después cambiaron cada semana y ahora me parece que lo hacen una vez al mes. Pero
El chat está abierto, entonces para la gente que tenga dudas, ahí busquen Red Mexicana de Virología, o la Sociedad Mexicana de Virología, me parece, ahora es. Y también tengo una colega, mi ex tutora, ex tutora jefa de tesis de maestría y doctorado, que ahora es una colega incansable mío. La doctora Isabel Salazar maneja una página de Facebook que se llama Hablemos de Virus. Así lo pueden encontrar, Hablemos de Virus. Y ahí se promueve lo que es la parte de la divulgación científica ya con ciertos filtros, es decir, la información que al menos se da ahí, sabemos que vienen de buenas fuentes de información, y también se resuelven dudas y también se resuelven ciertas inquietudes que la población en general tiene. Entonces, hay ciertas páginas ya en Facebook que podemos encontrar para enriquecer esta información, como bien mencionas. Pues muchas gracias. Por lo pronto, Luis, seguimos agradeciendo a nuestros seguidores su presencia en estas actividades. La próxima semana tendremos al doctor Guillermo de la Janti Matuc, director del CIRSI, que nos hablará de marxismo y psicoanálisis, una vieja discusión entre psicólogos y psicoanalistas. Después tendremos al doctor Aldo Rodolfo Ferreres, quien hubiera sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, hablando de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y su papel en la neuropsicología. Después tendremos a un doctor de Monterrey, Arnoldo Telles, hablando sobre neuropsicología del sueño, hipnosis y otras hierbas de esa naturaleza, conciencia. Y después al doctor Fructuoso Ayala, hablando sobre alteraciones del sueño, trastornos del sueño y esas cuestiones relacionadas en esta era de pandemia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, Enrique. Hasta luego a todos. Gracias.